Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de investigación. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la presentación de Leonardo Stanley. Ahí se siguen sumando. Buenísimo, bienvenidos. Sobre Argentina y su conflictiva relación con el financiamiento externo. No sé si esto incluye algunas consideraciones sobre la conferencia de prensa de hace un ratito y los anuncios del gobierno, o es algo un poco más de largo plazo, espero que sí. A ver, Leo ya lo conocen, es investigador aquí en el CEDES, en la Escuela de Economía y Negocios, donde también es docente, es también docente de la Universidad de Mar del Plata. Investiga sobre desarrollo sostenible, sobre arquitectura financiera internacional, sobre transición energética, que tiene un último libro sobre ese tema, ha escrito varios libros, varios artículos, es columnista, así que es para nosotros, como siempre, un honor escucharlo a Leo. Tenemos una media hora, 40 minutos para su presentación y luego, como siempre, preguntas de parte de ustedes. Gracias, Leo. Hola a todos, nos conocemos. Bueno, lo que yo voy a exponer es algo que es como una continuidad de un proyecto de libro, digamos, que fue presentado hace 20 años, más o menos, y después nunca fue editado, que habíamos hecho con Michael Mortimer, que era el oficial a cargo del área de empresas transnacionales y todo en CEPAL en Chile. Y con él escribimos un libro que se llamaba Living la Vida Loca, que era la relación, digamos, de Argentina con los inversores extranjeros y, digamos, el comportamiento del gobierno, comportamiento de inversores y comportamiento del fondo, ¿no? Es decir, el atributo de actores. Bueno, por esas cosas de la vida el libro no fue publicado, básicamente porque el director de CEPAL en ese momento no quiso. Seguimos escribiendo esos temas, pero el libro quedó ahí un poco varado y bueno, cuando el año pasado empezaron a suceder ciertas cosas en este país y se sancionó el RIG, y etcétera, etcétera, bueno, entonces dije, bueno, tenía escrito ya un libro, pero había quedado ese libro inconcluso o llegaba hasta 2004-2005, así que había mucho de lo que pasó bajo el agua después en esa relación entre estos tres actores que no estaba cubierto. Si hubiera sido un libro histórico, pero lo quería traer al momento actual. Y después había cosas que tampoco estaban, digamos, incluidas en ese libro original, que era una presentación general y, digamos, algún enfoque más teórico, ¿no? de los distintos temas. Así que, bueno, nada, ahí dije, digamos, en realidad rehice ese libro, pero más que nada es un libro por ahí bastante diferente al original, ¿no? Y bueno, yo soy economista, pero tengo por ahí, ¿cómo es? No sé, mi hijo más grande estudia Derecho, entonces yo desde hace mucho vengo estudiando también desde lo que es la arquitectura financiera internacional, la parte legal, ¿no? Es decir, lo que son los instrumentos, es decir, el andamiaje legal del esquema de bonos, por ejemplo, de las cláusulas que traen los bonos, el esquema legal de las inversiones extranjeras, digamos, los tratados bilaterales. Yo con eso empecé a trabajar en CEPAL hace también más de 20 años y después, bueno, nada, después me fui yendo a temas diferentes, etc. Bueno, el libro está aquí, la primera versión, digamos, mi objetivo ahora es correr con la presentación en una forma de tener una primera versión, ¿no? Es decir, ese era el objetivo. Entonces, logré llegar a eso, todavía me faltan unas cosas, me falta un capítulo de conclusiones, pero yo tengo casi 290 páginas, entonces, y ahí no están incluidas las referencias, así que bueno, demasiado ambicioso, pero era, digamos, lo tomaba como algo que debía hacerlo porque, digamos, aunaba una serie de enfoques y de trabajos que he venido haciendo en los últimos 20, 25 años. Que soy grande ya, digamos. La pucha, así porque ya está, ¿no? Pero, bueno, el tema es que surge este libro, esta propuesta de libro, que está asociada a 6 capítulos
¿sí? Hay una introducción, hay 2 capítulos que tienen mucho de legal, ¿sí? Porque va a analizar el régimen, las instituciones de lo que es el mercado de deuda soberana, cláusulas, lo que tiene que ver con el enfoque. Bueno, vamos a ver a lo largo de eso. Después está el régimen legal de inversiones extranjeras, ¿sí? Del primero al tercer capítulo es toda una cosa general, y después viene la parte argentina. Hay una parte argentina asociada con un análisis de las inversiones extranjeras, digamos, de los inversores que llegaron al país ya desde 1880 para acá, 1870 para acá, centrándonos, digamos, básicamente en lo que es el periodo del arribo de la visión neoliberal, si se quiere, digamos, Martínez Dios para acá, digamos, y lo mismo tiene que ver con la traumática experiencia del financiamiento externo, es decir, cómo los distintos planes neoliberales, o como queramos llamarlo, han generado problemas. ¿Sí? Y cómo también digamos, la culpabilidad que han tenido no solamente gobiernos, sino también inversores que son bastante adictos a lo que sería el riesgo, pero poco interesados en asumir pérdidas, ¿no? Eso es algo que siempre se da en todas las latitudes. Y después el Fondo Monetario, que también digamos, hace macanas, y después vienen las oficinas de evaluación independiente y dice te equivocaste, y dice uy, sí, pero como estamos viendo ahora, lo que firmó el documento, digamos, el memorándum que firmó el gobierno el mes pasado, se olvida de todo rápidamente. Entonces estas son las partes del libro, y como en el libro faltan construir las conclusiones, pero bueno, eso nada. Digamos, lo primero que hay, la introducción, hay como una visión general, porque esto es una visión de economía política la que yo hago, ¿no? Es decir, mi enfoque siempre es de economía política, es decir, que la economía o las instituciones, es decir, tanto en lo legal como en lo macro, no surgen las acciones así porque hay un modelo y ese modelo refleja la realidad, sino que hay actores y esos actores ejercen poder, y ese poder es el que termina de alguna forma delimitando instituciones, ¿sí? Y ese poder es el que también influye en las políticas, digamos, macro que se van a implementar, ¿sí? Digamos, la tradición de economía política, análisis de la arquitectura financiera internacional, tenemos en la Argentina a Dina Tursi, que está comprometida como lectora de ese trabajo, Ernesto Vivares, que es un argentino en Quito, que es otro que está comprometido con la lectura de este libro. Digamos, que Ernesto ha trabajado en un handbook muy importante sobre economía política internacional de una perspectiva, si se quiere, del sur global. Bueno, nada, esa es la historia, es esa, enfocar los problemas en una perspectiva de viendo actores, viendo conductas, y eso es lo que trata de reflejar esta primera parte. Y después me adentro, digamos, hago como un análisis particular allí de 2 aspectos, bueno, lo económico y lo legal, y ver cómo ha ido evolucionando la macro, de economías abiertas, que es lo que, digamos, de alguna forma me está condicionando el análisis de esta interrelación, ¿sí? Y para los que son economistas, la macroeconomía abierta es el modelo de Mandel-Fleming, ¿sí? El trilema, de eso yo he trabajado también sobre ese modelo en otro primer libro, comparando la apertura de América Latina con Asia. Pero en este caso es ver la evolución desde la perspectiva teórica de cómo este modelo fue cambiando, cuáles fueron las críticas que se le hacía a este modelo ya en los años 60, 70 y 80 desde el sur global, desde la heterodoxia y desde el estructuralismo. Rápidamente, es decir, no es que hago todo un tratado de eso, pero porque este modelo macro como que fue bastante, digamos, resulta interesante como un instrumento, pero llevado al extremo no sirve de mucho, ¿no? Es decir, tiene bastantes falencias. Hubo una upgrade de este modelo en el 2000, que tiene que ver con trabajos de Ostfield y otros autores del fondo, y después hay un trabajo muy interesante que yo lo he comentado con algunos de ustedes aquí, de Gorinchas, que es un economista del fondo, ¿sí? Que en el 2023 saca un trabajo a 50 años de Mandel-Fleming, y entonces en ese paper, en ese trabajo,
va a plantear este autor y que es, digamos, trae a colación una serie de trabajos también de otros economistas que están al revisar del fondo, incluyendo muchos temas que son relevantes para analizar la arquitectura financiera internacional. Por ejemplo, que cuando analizamos las divisas que existen, digamos, existe una jerarquía de divisas, entonces eso te va a influir, ¿no?, en la medida de en qué divisas puedes tomar préstamos, en qué divisas, etc., ¿no? Después también hay una serie de aportes muy interesantes. Muchos de ellos habían sido ya introducidos años o décadas atrás por autores como José Antonio Campo o como, no sé, París Frenkel, colegas de CEDES, etc. Pero ellos lo redescubren, entonces me parece interesante plantear, bueno, cómo la teoría, que estaba muy alejada de los problemas que afectaban a los países de la región, hoy en día tiran algunas pautas que pueden ser interesantes, ¿no? Es decir, y también el fondo, como dicen ustedes, en el 2012 vuelve a decir, hay que tener en cuenta las medidas macroprudenciales, ¿sí? El control de capitales está, digamos, estaba institucionalizado en lo que son los artículos constituyentes del fondo, que durante muchos años vinieron a empujar por la apertura. Bueno, nuevamente van a decir, esto es relevante para que, digamos, la globalización financiera no te lleve a situaciones extremas, que es lo que pasó a Argentina 79, 80, digamos, pasó a Argentina 2001, 2002, lo pasó a Argentina 2016, 2018, y le pasará a Argentina 2025, 26, en algún momento se explota, ¿no? Digamos, esa es la visión de que tengo, Stanley, como me dijo en el momento. Nada, entonces eso es un punto. Otro punto interesante que tiene que ver con también cómo evoluciona el derecho público internacional, porque el derecho público, digamos, que tiene que ver con el tratamiento de las inversiones, el tratamiento de los bonos, digamos, la protección que hay hacia los bonistas, refleja, si se quiere, una evolución del derecho privado anglosajón, pero se fue metiendo de alguna forma en el derecho público, digamos, en los contratos de deuda soberana, es decir, en los bonos jurisdicción Nueva York. Si no hay nada internacional que determine, por ejemplo, cómo debe tratarse el caso de una renegociación, etcétera, etcétera, que ese fue el problema en 2005-2010. Y por otro lado fue avanzando también a nivel del derecho público internacional lo que son los derechos humanos y lo que son los derechos ambientales, ¿no? Es decir, como hay un clash, hay digamos, un fuerte choque entre derechos que van evolucionando, por un lado el derecho de los inversores y por el otro lado, y de los bonistas, ¿no? Y por otro lado el derecho de la sociedad, el derecho al medio ambiente, etc. Entonces, que ahí está un poco el tema de lo que vendría a ser, hay muchos autores del derecho digamos, lo que sería el derecho del tercer mundo, digamos, encuadrados dentro de lo que es esa línea de trabajo de derecho del tercer mundo, que hay muchos juristas muy importantes que han venido trabajando con eso en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y bueno, también, bueno, acá en la cita de Keynes, otra de Prebisch, etc., hay un recorrido por todo lo que es la visión de lo que era la cuestión de deuda y la cuestión de inversión, básicamente en los años de posguerra para acá, ¿no? Es decir, toda una visión de desarrollo más que una visión financiera de los instrumentos, ¿no? La deuda externa venía, digamos, básicamente la deuda asociada a organismos multilaterales, estamos hablando de los 50, los 60, los 70, o bilateral, y la inversión extranjera estaba asociada a la llegada de multinacionales, ¿no? Vamos a ver. Y todo eso, digamos, las críticas eran porque por ahí las multinacionales no dejaban mucho, ¿sí? O porque el fondo te imponía determinados condicionamientos, ¿no? 60, 70 trabajos que ahí están, digamos, uno viendo colegas del CEDES, digamos, que ahora cumple 50 años, trabajo Guillermo Donner con Roberto Frenkel planteando, ¿no?, lo que era los condicionamientos del fondo. Eso es un trabajo del 68, o, digamos, el discurso Salvador Allende en la UNCTAD, en la reunión de Chile del 73. Es decir, había una visión, pero esto no era algo, digamos, no era un discurso ajeno a lo que había, acuérdense que estamos hablando de una época que se da todo, digamos, la irrupción de una serie de países en África y Asia que hasta ese momento eran
digamos, habían sido colonias, ¿no? Entonces está la declaración de los derechos, sí, el nuevo orden económico internacional, las Naciones Unidas. Hay una visión totalmente diferente que la crisis de la deuda mediante la deja de lado. Entonces también hay un análisis de instituciones que resulta relevante para entender dónde estamos. Porque, acá vamos a ver después todo este desarrollo, si se quiere, o evolución tanto macro como institucional, es decir, tanto en los programas como en los distintos contratos que se van imponiendo, eso va a ir cambiando, ¿sí? Partimos en el segundo capítulo a analizar el mercado de bonos tal como surge en los años 90, que surge después de que América Latina, básicamente, pero el resto de muchos países emergentes, en desarrollo, como quieras llamarlo, se incluyen o son parte o viene, lo que se llama el Plan Brady. Y de ahí surge un mercado de bonos que va a cambiar el financiamiento soberano, a diferencia de lo que había sido el mercado de deuda de los 80, que había sido la banca global, ¿sí? La que había estado como intermediando entre acreedores o entre detentores de ahorro, entre ahorristas y soberanos, ¿no? Entonces el mercado de bonos, en general es un esquema más o menos corriente que tiene una serie de cláusulas. Allí están analizadas las más relevantes desde el punto de vista de lo que es la reestructuración de deuda, lo que es cómo se obtienen mayorías. Hay una cláusula, y en todo esto Argentina fue muy determinante en la evolución de las cláusulas, ¿no? Por ejemplo, hay una cláusula que se llama CACS, que son las cláusulas de acción colectiva. Es decir, acuérdense ustedes, Argentina 2005-2010 no podía hacer una reestructuración teóricamente si no conseguía el 100% de adhesión de los bonistas. Y ese fue un problema porque se quedaron en un grupo, los holdouts o los fondos buitres, voy a llamarlo, que lograron, cobrar la creencia después de haber comprado los bonos a dos manos, etcétera, etcétera. Pero el problema eran las CACs. El problema es que no había ningún régimen de quiebra soberana, ¿no? Como sí hay a nivel privado, sí hay a nivel estadual en Estados Unidos, etcétera, pero no había. Entonces en ese momento las cláusulas no contemplaban ningún tipo de arreglo, porque acuérdense, lo que decíamos eran, los bonos venían de un andamiaje legal que tenía que ver con bonos, en Inglaterra, es decir, cómo había evolucionado ese esquema en Inglaterra y en Estados Unidos. Y los bonos tenían jurisdicción del Estado de allí donde se emitían, ¿no? Es decir, Argentina, como todos los países, habíamos resignado jurisdicción, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay una serie de cláusulas, CACS es una, ¿sí? Y es una cláusula que va a ser también Argentina muy relevante en su desarrollo posterior, es la que se denomina el pari passu, ¿sí? Esto que los acreedores tenían que cobrar por rata todos el mismo, etcétera, etcétera, que es lo que el juez Griesa dice, estás hasta las manos porque yo te aplico esta cláusula, pagale 100%. ¿Sí? Más allá de cómo reaccionó Argentina, etcétera, etcétera, pero todo eso llevó al INCA, que es la Asociación Internacional de Bonos, etcétera, de que agrupa el mercado de capitales, a introducir, por ejemplo, en las CACs, un umbral del 75% para que la reorganización de los bonos, eso primero era por serie, después se vuelve, agrupan y la CACs 2, etc. Es decir, que el mercado de bonos, es decir, la arquitectura legal del mercado de bonos va transformándose, es decir, no es algo estático, ¿se entiende? Es decir, va transformándose a lo largo de todos estos años, de los últimos 40 años, ¿no? Desde que fueron implementados para acá. Pero después, hay otro punto que también está desarrollado ahí, amén de las cláusulas, que es la evolución de la visión del fondo respecto a lo que es la sustentabilidad de la deuda. También Argentina acá es un caso relevante, pero hay otros casos, ahí por eso las 300 páginas del libro, está analizado todo esto, etc. ¿Sí? Y vamos a ver algo de eso ahora. Surge China, China viene y se conforma como el principal
cliente para muchos países en lo comercial de América Latina, ¿sí? Estados Unidos deja pasar, ¿sí? Y China no solamente es un importante socio comercial, sino que deviene un inversor, ¿sí? Este es mi otro costado, digamos, que trabajo también encima de China y América Latina. O sea, hemos analizado con gente de la UNAM en distintos libros China como, digamos, la cuestión de la inversión china, la cuestión de China como prestamista en la región, entonces, digamos, ahí hay algo de eso. Surge China, digamos, lo que estoy viendo acá, aparte de decir cuánta plata vino y todo, que pero también viene con un esquema de préstamos diferente, ¿sí? El esquema que trae China es decir, yo no me endeudo con China con bonos, sino que me endeudo con un préstamo bilateral, que hay un banco de los que ellos denominan políticos, ¿sí? El banco de exportación e importaciones, el banco de agrarios, que yo te doy la plata, ¿sí? Y te pongo cláusulas. Es decir, hay cláusulas contractuales diferentes en el caso de China, que es acreedor, es decir, pone sus condiciones para poner, y una de las más interesantes te pone condiciones, bueno, yo te doy un préstamo porque acá vos querés hacer represas, ¿sí? Te doy un préstamo también, vos querés poner ferrocarriles, ¿sí? Y te pongo la cláusula cruzada. Vos me metés algún quilombo acá, yo no te desfinancio los dos proyectos. Que eso es lo que pasó cuando Macri quiso poner alguna cláusula ambiental en las represas del sur, ¿sí? Vino China y le dijo, bueno, si vos me tocás esto, yo te dejo de financiar el Belgrano Cargas, ¿sí? La modernización del Belgrano Cargas. Había cláusulas de este tipo, después está toda la historia de si China es un prestamista bueno o malo, etc. Hay una serie de análisis de lo que es el andamiaje legal. Es decir, va cambiando la estructura, la arquitectura financiera y por ende también va cambiando el andamiaje legal de esa arquitectura financiera. Y después vienen una serie de eventos que son disruptivos, ¿sí? Que ahí están nombrados. Sí, la pandemia es la principal porque empiezan a surgir cláusulas, pero también, y vamos a analizar rápidamente, bueno, los efectos del cambio climático, los eventos extremos y todo eso que traen algunas cláusulas nuevas, como es la cláusula de huracanes, ¿sí? Que eso surge en Granada 2015, una reestructuración de deuda, y después se generaliza, es una cláusula de desastre natural que permite al soberano dejar de pagar por un tiempo, ¿no? Es decir, si yo tuve un tornado, qué sé yo, que me destrozó todo, bueno, deja de pagar. Y después está, digamos, porque esto es muy... Digamos, tenemos la geopolítica, hoy flujos de inversión. Y ahí no debería estar el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Sí, podría estar, sí, digamos, sí. un esquema parecido al de China, ¿no? Sí. Sí, sí, seguro. Porque imponía también... Sí. Sí, acá en este capítulo general me dedico a China, que fue el principal acreedor en la región, es decir, prestó más plata que el Banco Mundial y que todos los multilaterales juntos. Eso fue 2010, etcétera, en Ecuador, bueno, Venezuela, Ecuador, Brasil fue un importante proveedor de fondos y también Argentina, ¿no? Es decir, en algunos que estaban imposibilitados de acceder al mercado, ¿sí? Como estos tres, y Brasil porque, digamos, también iba con obra de infraestructura y le financiaba, ¿sí? Pero también financió en Chile, etc. Pero como les decía, teníamos todo este marco legal, si se quiere, que se impone en los 90, estaba asociado a un mensaje, la globalización financiera, la globalización, los inversores son bienvenidos, la globalización, los derechos de los inversores, los tratados bilaterales, tratados de libre comercio, ¿sí? Las cadenas globales de valor, etcétera, 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 ¿sí? Todo ese mensaje pro-globalización, que básicamente surgía de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿sí? China lo sabe receptar muy bien y agarra ese carro y con eso sí. Todo eso tenía un andamiaje legal que eran, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión, y también tenía un andamiaje legal que eran los contratos estos muy duros, ¿no? El tema de los contratos, la regla de los contratos, y bueno, está escrito ahí, etcétera, y eso de ahí no podés. Pero, bueno, la crisis financiera global empieza a cuestionarse este mensaje, crisis de Europa después, pero después hay una serie de hechos políticos que, digamos, disrumpen esta idea de la globalización como, digamos, como política a seguir. Básicamente el Brexit, ¿sí? 2016,
Trump 1, 2016, sí, hacer bueno, Orban, etcétera, etcétera, una serie de líderes de extrema derecha, ¿sí? Que hoy tenemos el disgusto de tenerlos aquí, digamos, en nuestro país, que vamos a hablar después de eso, ¿no? Cuando vayamos al quinto capítulo, que digamos que vienen a cambiar también el andamiaje, digamos, la arquitectura financiera internacional, ¿sí? La arquitectura financiera porque ya, digamos, no es que, y lo estamos viendo estos días con bueno, Trump 2, que es mucho más disruptivo que Trump 1, y por ejemplo no sabemos qué rol va a tener el dólar en el futuro, no hay mucha discusión en el mundo hoy si el dólar va a seguir siendo una reserva de valor. Hubo hace 2 días una emisión de bonos del tesoro y consiguieron el máximo histórico, ¿no? Porque no logran meter, y aparte también, o sea, hace una semana noticias, digamos, Gran Bretaña se convirtió en el segundo detentor de bonos del tesoro porque China ya está saliendo de los bonos del tesoro. Es decir, vamos a algo, amén de otros cambios que hubo en la arquitectura financiera internacional, como que empiezan a surgir, no sé, ¿cómo es? Digamos, el SWIFT, cuando viene la invasión de Rusia, a Rusia lo sacan y ahí empiezan a decir los chinos, bueno, esto no es tan confiable porque esto está respondiendo a intereses que son de geopolítica por ahí. Más allá de que yo soy amigo de Trump, de Putin o no, digamos, hay cuestiones que tienen que ver ya con una mirada de geopolítica no solamente en los contratos de deuda, sino también en los mismos. Se crean nuevas instituciones, es decir, China crea bajo. Acuérdense que Asia tuvo bastante reyerta con el Banco Mundial y el Fondo Monetario ya por los 90. Sí, se crea los swaps de monedas que tienen que ver, que surgen en los tratados Xiamen allá en los años fines de los 90, después con la crisis financiera del 2008 se refuerzan, surgen nuevas instituciones financieras, el banco de inversiones chino, digamos, donde China trata de avanzar con una nueva institución, el banco del grupo, sí, ¿cómo se llama? El grupo de los países emergentes, que Dilma Rousseff va de presidenta como de los BRICS, sí, el banco de los BRICS, es decir, bueno, la iniciativa de la ruta de la seda, etcétera, etcétera, empiezan a surgir una serie de instituciones que al principio todo bien, porque al principio Estados Unidos no manda un representante al banco de inversión, etcétera, pero Inglaterra sí, etcétera. Pero después dicen, bueno, no, China ya es una amenaza, es decir, se dan cuenta del problema que puede ser China a ellos, porque en definitiva hay una cuestión del ascenso del resto, ¿no? Como, no sé, ayer veía un documental de Pepe Mujica cuando decía, no sé, hablando que en definitiva Europa va a ser café con leche, ¿no? Es decir, este tema del avance de los pueblos del tercer mundo, etcétera, y esto es la apertura y la desregulación y las privatizaciones está todo bien hasta que pueden venir los chinos y comprarme empresas, hasta que Huawei puede ser, es decir, no estoy haciendo una defensa de China ni tampoco de India ni tampoco, pero digo, bueno, justo el discurso todo fantástico hacia los mercados cobra otra dimensión cuando entra alguien a asegurarle la hegemonía de Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, lo mismo pasa con Europa. Europa, digamos, a partir de los últimos, digamos, 6, 8 años, toma otra actitud en cuanto es lo que es el rol que debe tener el euro como moneda internacional, ¿no? Y ahora, definitivamente, si quiere instalar el euro, ¿sí?, como moneda de atesoramiento global, etc. Es decir, la geopolítica viene a cambiar todo esto. Vamos a ver algunos. Bueno, este es un cuadro que inicia este capítulo. Obviamente no vamos a detenernos acá, pero está dividido en cada década, ¿no? Es decir, la banca global, el mercado de capitales y los bonos en los 90. El mercado y empieza China ahí. Después empieza también los fondos para el clima, por ejemplo, en los 2010. ¿Sí? Y también lo bilateral, es decir, hay distintos acreedores, surgen distintas fuentes de financiamiento más que acreedores, ¿sí? Y tenemos también que en un momento era el neoliberalismo a partir de los 80, el auge, etcétera, y la caída 2000 en los 2000, ¿sí? Y tenemos que el fin de la utopía esta digamos, de lo que es
la globalización, con toda esta carrera por la geopolítica, etc. ¿Sí? Y vivimos en un mundo de fuerte incertidumbre, que esto por ahí lo hemos charlado en otras reuniones, etc. Y en esa incertidumbre, digamos, hay narrativas que empiezan a tratar de, digamos, disputar el esquema futuro, ¿no? Hay digamos, una proliferación de los contratos de fuerza mayor, ¿sí? Hay una evidente, digamos, puja geopolítica, y lo vimos en las declaraciones de Carone cuando le obligaba a Argentina, está bien, te damos el apoyo con el crédito del fondo, esto pasó, pero vos cancelá con China, digamos, eso es evidente, ¿sí? Y hay una nueva visión política monetaria, etc. ¿Sí? Entonces vamos, primero con el Fondo Monetario, la idea esta... Ya vamos media hora, pero no hay preguntas, eso la gente se tiene... Perdón. No, pero en este tema de cómo el Fondo Monetario fue cambiando... Perdón, 10 minutos y abrimos a preguntas. Bueno, si no, podemos preguntan ahora cuando quieran, Okay. y yo sigo. Si no. Bueno, gracias. Sí, no hay problema. Digamos, el tema de la sustentabilidad de la deuda, cómo cambia, cómo evoluciona, etc. Y lo interesante, esto es un artículo en blog que publica Cristalina Georgieva, que es bueno, con Rhoda Brown, que son dos funcionarios del fondo, etc., donde plantean, bueno, hay que tener en cuenta otros aspectos en analizar la sustentabilidad de la deuda, ¿sí? Porque no podemos, es decir, renegociar deuda, hacerla sustentable en lo financiero sin tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo ambiental y lo social. Lo dice el fondo, es decir, el staff del fondo está laburando y hay muchos trabajos de cambio climático, de pandemia, etcétera, y diciendo, bueno, no podemos seguir con el esquema previo, ¿sí? Bueno, aquí está todo, es decir, y cómo el fondo puede avanzar con eso, con distintos instrumentos legales que le permitirían tener esa visión. Pasamos. También lo climático entra en las cuestiones contractuales de los contratos de bonos soberanos, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con la idea de las cláusulas estas de desastres naturales, como decía el caso de Granada, ¿sí? La innovación, que es lo que comentaba antes como las cláusulas CARS, ¿sí? Y esto, bueno, la cláusula de huracán, etcétera, que es un contrato tipo los bonos catástrofe, que es otro instrumento financiero, ¿sí? Acá vamos al capítulo 3, que tiene que ver con el tratamiento de los inversores. También aquí pasamos de un régimen muy pro-inversor, los tratados bilaterales, etcétera, etcétera, que ahí fue básicamente lo que estaba laburando en los años 2000, ¿sí? Y empiezan a surgir nuevos condiciones, digamos, empiezan a surgir por presión de distintos sectores y de la sociedad civil, pero también porque se articulaban digamos, distintos tratados internacionales de protección de la naturaleza, protección, etcétera, etcétera, empezaban a surgir cuestionamientos y empezaban a acomodar de alguna forma, ¿sí? Y nuevamente vamos a la cuestión de la inversión y la geopolítica. Acá ya la inversión extranjera directa. Otro cuadro lo pasamos, ¿sí? Acá hay, digamos, estos son académicos que Bagley es un especialista en empresas transnacionales, Salo Antimán tienen que ver también con inversión extranjera. Este es un cuadro que plantea la necesidad de que los inversores extranjeros tengan en cuenta lo social, lo ambiental y la governance, ¿sí? La gobernabilidad, ¿sí? Y, digamos, todo esto muy bien, pero en los hechos los tratados bilaterales, los tratados de inversión siguen siendo muy pro-inversor y poco respetan esto, ¿no? Es decir, hay... Y esto lo vemos, por ejemplo, con el Tratado de Energía, que cuando los estados quieren incluir digamos, quieren modificar los beneficios que tenían las petroleras, tienen demandas muy fuertes, etc. ¿Sí? Ascenso del resto, y esto es, digamos, la geopolítica te dice a vos que digamos, Estados Unidos tiene un escrutinio de los inversores que llegan, la Unión Europea, como está acá, Inglaterra o también Gran Bretaña, también Australia, etcétera, empiezan a decir, bueno, vos entrás, ¿sí? Pero mientras pasa eso, nosotros tenemos que seguir siendo, digamos, el buen alumno del modelo neoliberal. Es decir, vos no pongas ningún... Y esto es lo que hace el gobierno con el RIG, digamos, que da todo y no garantiza nada, ¿no? Hay una nota hoy de Emiliano Lindman
sobre este aspecto, ¿sí? Sobre el tema del cobre. Bueno, y acá empieza el tema digamos, del capítulo 4 de Argentina, dividido, como les decía, en los distintos tiempos históricos, dos grandes agrupamientos que tienen que ver con Argentina, digamos, en 1880, etcétera, y el modelo después de sustitución de importaciones, que tuvo mucha acogida de inversores extranjeros, básicamente norteamericanos, y después los experimentos neoliberales, ¿sí? Con el interregno acá y lo de Cambiemos, y después el gobierno del frente, etc. Nuevamente hay otro cuadro, síntesis acá, cada capítulo lo tiene, este es el último. Algunos datos de inversión extranjera, digamos, en millones de dólares de los años alrededor de 1914. Fíjense, Argentina es el principal receptor de inversión extranjera. Este es un dato muy interesante de la inversión extranjera hacia los años 60, fines de los 60. El tipo de inversión que receptaba Argentina, básicamente inversión en el sector manufacturero, porque queríamos desarrollarnos. Hoy queremos ir a un país, digamos, bananero con minería y petróleo, etcétera, y litio, ¿sí? Pues estos son los datos de inversión en Latinoamérica del 91 al 2001, los datos de emisión de bonos también durante el menemato, digamos, fíjense Argentina la participación que tiene, acá hay un tema de los reclamos ante el CIADI, ¿sí? Acá tiene que ver 2002-2015, cuadros y más cuadros. Bueno, y después como un caso también interesante para ver, porque digamos, está mal lo que hicieron unos, pero también los años digamos, de kirchnerismo también fueron bastante, por así decirlo de una forma, bastante especiales con el tratamiento a la inversión extranjera. El caso más característico, aparte de lo de Moreno con el INDEC, etcétera, etcétera, que eso atacó la relación con los bonistas y fue también determinante para seguir hundiéndonos con la reputación como país. El caso de la nacionalización de IPF, ¿no? Es decir, renacionalizamos algo, siempre por la ventana, siempre con algún guiño a los amigos. El amigo que es, digamos, con Repsol termina arreglando de alguna forma, pero los amigos se nos dan vuelta, venden el juicio, sí, y hoy tenemos una demanda por 23.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, también, es decir, no hay coherencia, no hay, digamos, y por otro lado, otro punto importante es el contrato con Chevron, también durante el gobierno kirchnerista. Es decir, la relación con los inversores extranjeros siempre jugamos la vivada, ¿sí? Y ese es un problema, porque no generamos, de alguna forma, no terminamos. Bueno, y acá terminamos y estamos en las 10 minutos, que pasé rápidamente. Sí, pero Teresa, esto del último, digamos, la traumática experiencia. Bueno, el capítulo anterior a Argentina viene a ser algo de la relación con los inversores extranjeros, digamos, IED, ¿no? Es decir, todo lo que es inversores de largo plazo. El último capítulo lo que va a analizar es ya la macro, porque son inversores de cartera. Claro. Es decir, cómo los gobiernos, digamos, en definitiva el problema que tenés en Argentina, que también de alguna forma está relacionado a nuestra adicción a atesorar en dólares. Es decir, tenemos una adicción muy fuerte a eso, y también los gobiernos, como lo vemos, no importa el color político, el dólar, el plan platita, o el dólar barato para el plan platita, ¿no? Es decir, lo que vimos con Martínez de Oz, lo vimos con después el menemato, lo vimos también en el gobierno de Cambiemos, y lo vimos también en la última parte del gobierno anterior, es decir, el tipo de cambios. Entonces ahí tenés una cuestión de que atraes inversores, digamos, particularmente para acá, bonos, pero también está analizado el caso de los ¿cómo se llama? Los préstamos sindicados de los 70, ¿no? Que esa fue la primera parte, y está analizado, digamos, cada uno de estos distintos auges de llegada de inversores o de bonistas o de inversores de corto plazo. Y ahí, digamos, la responsabilidad del gobierno, de cada uno de los gobiernos, cómo se sumó al boom, de alguna forma, cómo generó una política así muy atractiva y después cómo manejó la caída, ¿no? Entonces ahí es más una interacción macro financiera. Y ¿qué más? Bueno, y después entonces tenés, ese es un actor, que decíamos que hay tres actores al principio. Después tenés cuál fue el rol de los inversores. Es decir, los bancos, acuérdense ustedes que América Latina
Lo que hacen los bancos, están reciclando los petrodólares que estaban en el mundo, básicamente en la plaza financiera de Londres, etc. Y tasa de interés baja, pero flexible, digamos. Te doy préstamos, te doy préstamos. Y cuando vino, digamos, la suba de tasa de interés, vos me debes todo esto. Bueno, la saga de la deuda es muy, digamos, fue muy relevante para la región. Digamos, si hay una enseñanza, Argentina por ahí no la toma. Entonces tenés también irresponsabilidad del comportamiento de los inversores y tenés un fondo monetario que siempre, bueno, en ese momento era todavía mucho más proinversor, no tenía en cuenta temas de pobreza, no tenía en cuenta la unidad. Entonces tenés eso, cómo esa relación entre esas tres partes fue jugando en cada uno de estos episodios de boom y caída, ¿no? Y bueno, y lo que está abierto todavía, está abierto pero no sabemos qué pasa, bueno, también es el análisis del digamos, por ejemplo, con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario fue muy criticado en el 2001, 2002, acuérdense que antes de que cayera el gobierno de la Rúa, viene acá el fondo a apostar por la convertibilidad, ¿sí? Y eso le genera un hueco, digamos, una reprimenda muy fuerte, como quieran llamar, y hay un reporte de la oficina, digamos, independiente del fondo, muy crítico de la actitud que había tenido el fondo, etc. 2016, el fondo también se entusiasma con el bono a 100 años, con todo lo que prometíamos, la vuelta a los mercados, y también, digamos, después, si bien le dice algunas cosas, ¿sí? Porque viene y le dice tenía alguna política macroprudencial, meter algún control a los capitales, pero, digamos, el team económico en ese momento las sabía todas y decía no hay ningún problema. Entonces, hay también irresponsabilidad del fondo, también otro informe de la oficina independiente, como había pasado en 2001-2002, pasa otra vez un informe diciéndole que se portaron todo mal, entonces el análisis después tenemos el acuerdo con el fondo en el 2022, es Guzmán, que hay una mirada diferente desde el gobierno, qué es lo que va a plantear, etc. Y hay una respuesta también del fondo, pero también hay críticas a ese accionar. Pero lo que plantea también la relación, esta interrelación entre estas tres partes, es como el fondo fue cambiando su aproximación a los préstamos soberanos, ¿no? A los préstamos de facilidad extendida, a los stand-by, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos deja una enseñanza, pero que, nada, el fondo ahora va y aplaude, como en cada ocasión, está Cristalina Georgieva diciendo hay que votar al gobierno porque es la única forma de garantizar que me paguen, porque el principal acreedor Argentina de hoy es el fondo, ¿no? Es decir, tienen un problema muy grave en que tienen que evaluar lo que hace Argentina y aparte quieren garantizarse que le paguen nada. Es decir, el punto final, cuando quiero... hay una mirada, si se quiere, ecléctica, porque no hay un modelo que me parece que puede... Hay una mirada desde la economía política, porque se analizan actores, y hay una mirada también multidisciplinaria, porque tiene que ver digamos, lo macro, pero también lo institucional, el derecho. Es decir, ese sería un poco lo ambicioso de él, que por ahí, no sé, a nadie le gusta.